Hoy a un lugar a una hermana que nos va a traer una reflexión, parte de su testimonio, y voy a hacer el lugar así a mi hermana Carmen. Amén. Un aplauso a Cristo Jesús. Hola, hermanos, buenos días. Es para mí un honor estar aquí hoy. Ahora que tuvimos el servicio con nuestro hijo Fernando, él me decía, yo tenía algo en mi corazón para ustedes. Y le doy gracias al pastor y al obispo Fernando por dar esta oportunidad de expresar la palabra de Dios que él puso en mi corazón. Entonces vamos a hacer una oración. Señor mío Jesucristo, te damos las gracias, Padre mío, porque estamos ante tu presencia. Te pedimos, Padre mío, que me des palabras de sabiduría y de entendimiento para expresar tu palabra a tu pueblo, Padre mío. Te doy las gracias por tu gran amor y tu infinita misericordia. Amén. ¿Ya se puede citar, hermano? Nuestro versículo de hoy va a ser Génesis 3, del 11 al 24. Dice así: y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y dijo Jehová a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré la amistad entre ti y la mujer, y la simiente de la simiente de ella. Ella te irá en la cabeza y tú la irás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré de gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz a tus hijos. Tu deseo será para tu marido, él se enseñoreará de ti. El hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos producirás, y comerás plantas del campo. Tierra, porque de ella fuiste tomado, pues del polvo eres, y al polvo volverás. Llamó Adán a su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de piel y los vistió. Y dijo Jehová, he aquí al hombre que es como nosotros, sabiendo del bien y del mal. Ahora pues que alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Hecho pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines con una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar los caminos del árbol de la vida. Esta es una gran reflexión, hermano, porque no somos capaces de reconocer nuestros errores y siempre culpamos a los demás. Creo que debemos de aprender a corregir nuestros propios errores y de aceptar lo que hicimos mal. Hermanos, en esta historia podemos darnos cuenta que tanto Adán como Eva, al momento de ser echados fuera del jardín de Edén, ambos tuvieron una muerte espiritual, pues no solo ya no tenían esa relación con Dios, sino que habían perdido el enorme privilegio de poder hablar con Él. Y esto es por el pecado a la desobediencia, que ambos tuvieron de comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal, que Dios les había prohibido comer. Es un momento de reflexionar que somos desobedientes, que no obedecemos, que no aprendemos a obedecer la palabra de Dios. Hermanos, yo les invito a que seamos obedientes en nuestra vida, en todos los momentos de nuestra vida. Llega un momento en que nos perdemos y perdemos esa obediencia a Dios. Y miren, hermanos, es cosa bien conocida que fue el diablo quien astutamente sedujo a Eva, pues solo con el engaño pudo separarlos de la presencia de Dios. Podemos darnos cuenta que la astucia del diablo fue asaltar con tentaciones el vaso más frágil
y la táctica para entrar en conversación con ellos. También podemos ver la rebeldía que tuvo Adán al echarle la culpa a su mujer, pero no solo eso, sino que culpa a Dios mismo e insinúa que si Dios no le hubiera dado esa mujer, él me hubiera comido. Como diciendo que tú no me la hubieras dado, yo no cometo ese pecado. ¿Por qué no le conocemos? Estamos mal, hacemos las cosas mal. Y miren, hermanos, ¿qué hubiera pasado si Adán, en vez de negar su culpa, hubiera reconocido la gravedad de su pecado y avergonzarse de él y le hubiera dicho a Dios: Señor, te pido perdón porque yo sé que te desobedecí al comer del árbol que tú me mandaste que no comiera. Yo sé que te he fallado y me arrepiento de lo que hice y te pido que por favor me perdones. Hermanos, ¿ustedes no creen que Dios en su infinita misericordia me hubiera perdonado? Claro que sí. Aunque Dios conoce que de todos nuestros pecados, Él quiere oírnos de nuestros propios labios. Él quiere que le conozcamos con una sincera confesión de ellos, no solo para quedar Él informado, sino para que nosotros quedemos humillados. Dios sabe todo lo que hacemos, Él sabe cómo caminamos, qué pensamos, pero le gusta oír que nosotros sentimos un poquito de culpa en la conocerla antes. Hermanos, como ya vimos, cuando Adán y Eva mueren, ellos no mueren de una manera física. Adán y Eva mueren de una manera espiritual. Miren, la muerte espiritual es más peligrosa que la muerte física. La mayoría de los seres humanos luchan por no morir de forma física. La ciencia gasta cantidades millonarias en el estudio del cuerpo humano, de la materia humana, buscando cómo prolongar la vida en el hombre. Hay personas que gastan grandes cantidades de dinero a lo largo de su vida, en vitaminas, cremas, cosméticos y cantidad de cosas para tratar de evitar el envejecimiento. Y es que para nadie es un secreto que la inmensa gran mayoría de los seres humanos tienen miedo a la muerte, pero no es así al respecto de la muerte espiritual. ¿Cómo es posible que nosotros no queramos morir físicamente, pero morimos espiritualmente todos los días? Al final de todo, Él vino a esta tierra algún día irremediablemente tendremos que morir. La muerte es la separación del espíritu y del cuerpo. Cuando el espíritu y el cuerpo se separan, ahí se produce la muerte. Mientras hay espíritu en el cuerpo del hombre, hay vida. Ahora bien, vemos que el pecado de Adán y Eva, el hombre muere de una separación con Dios y el hombre se mantiene muerto en sus pecados y desobediencia. La humanidad, hermanos, se siente viva solo por el hecho de respirar, se siente vivo solo por el hecho de caminar, se siente vivo solo por moverse. Pero la mayoría de los hombres no se han dado cuenta que aunque respiran, están muertos, que aunque hablan, no tienen vida. Es el pecado de la desobediencia. Mata al hombre porque lo separa completamente de su relación con el Creador. Esa es nuestra muerte espiritual, que perdemos la comunicación con Dios. Miren al apóstol Pablo, dice que el ocuparse de la carne es muerte y que ocuparse de la carne sencillamente ocuparse en complacer los placeres, los deseos pecaminosos de nuestra carne. Miren que hay gente que con todo su esfuerzo lo ocupa para complacer a su carne. Mi carne cela y yo trabajo para complacerla. Mi carne odia y yo trabajo para complacerla. Mi carne habla mentira y yo trabajo para complacerla. Mi carne envidia y yo trabajo para complacerla. Mi carne quiere fiesta y yo trabajo para complacerla. Dedico todo mi tiempo para complacer a mi carne. Pero miren que mientras complazco a mi carne, se va alejando Dios. Cae en una muerte espiritual. Esta muerte es tan peligrosa que la gente en muchas ocasiones no se da cuenta que está muerta porque se ocupa de la carne. Trae como consecuencia que la gente deje de sentir a Dios. Porque ustedes creen que Dios es insensible a Dios. Dios ama al hombre, el hombre no ama a Dios.
Dios se sacrificó por el hombre. El hombre no es capaz de dejar nada por Dios. ¿Usted por qué cree que pasa esto? Porque el hombre vive muerto espiritualmente. Es por eso que no importa cómo se le enseña al hombre. El hombre por sí mismo rechaza la palabra de Dios, rechaza el mandamiento de Dios porque está muerto espiritualmente. Él está ocupado en su carne, él está ocupado en su carne, insensible a cualquier cosa que venga por parte de Dios. Por eso es que vivimos en una generación que vive del deleite de la carne, que sufre la sana doctrina del Señor Jesús. La muerte espiritual tiene que ver con la vida de pecado en la que el hombre se somete para Dios. La muerte espiritual tiene que ver con esa rebeldía de no quererse acercar a Dios y de buscar a Dios. No me interesa orar, no me interesa leer la Biblia, no me interesa ayunar, no me interesa alabar a Dios, no me interesa convertir la palabra, no me interesa congregarme, no me interesa evangelizar, no me interesa nada que tenga que ver con las cosas de Dios, porque mi carne no quiere eso, mi carne quiere otra cosa. Yo estoy para complacer a mi carne. Cada vez que complazco, entro en muerte espiritual. Cada vez que caigo en el abismo más profundo, cada vez que pongo obstáculos para las cosas de Dios, en muchas ocasiones decimos cosas como: pastor, hoy estoy demasiado ocupado para ir a orar. Pastor, hoy no me puedo congregar, estoy demasiado cansado. Pastor, hoy tengo demasiadas cosas que hacer. Pastor, yo llego a mi casa demasiado cansado para salir a evangelizar. Entonces usted, hermano, está demasiado ocupado en las cosas de la carne, que descuida las cosas del espíritu y se va desconectando poco a poco. Qué triste es ver que no nos podemos congregar porque estamos cansados. Pero cuando nosotros pedimos, invocamos a toda la iglesia: Señor, por favor, te pido que ruegue por un hermano porque está enfermo. Pero no veo a ese hermano congregarse en la iglesia. Porque no veo a esa hermana que se congregue en una emergencia, porque no vemos a los hermanos pidiendo por otros hermanos. Qué triste es que estamos perdiendo esa comunicación tan grande con Dios. Hermanos, como piensan ustedes que piensa la muerte espiritual de un creyente. Poco a poco el hermano se va desconectando de Dios, pero mientras se va desconectando de Dios, se va conectando al mundo, va creando su propia ambiente al mundo. Cuando la gente deja de congregarse en la iglesia, es porque la gente ya no quiere venir a la iglesia. Le llama más la fiesta, le llama más el baile, le llama más el alcohol, le llama más el deleite, le llama más el quedarse en su casa, le llama más irse a pecar, porque cuando la gente se desconecta de Dios, se va conectando al pecado. Y miren, muchas veces pasa que la hermanita que era tan activa en la iglesia, esa hermanita que tenía tanta pasión por Dios, esa hermanita, esa mujer de oración, esa hermanita que quería estar siempre las cosas del Señor, se iba a evangelizar y ahí estaba la hermana, se iba a clamar por un hogar y ahí estaba la hermana, siempre dispuesta, siempre con un gran amor a las cosas del Señor. Pero de un momento a otro, la hermanita no cambió, lo que cambió fue su relación con Dios. Vamos a orar, no puedo ir. Hay campaña, hay una actividad esta semana, no puedo. Vamos a congregarnos, no puedo. Hay que predicar a los hospitales, no puedo. Porque esa hermanita literalmente se había desconectado de Dios. Y al desconectarse de Dios, se fue moviendo todo lo que a ella antes le daba vida, todo lo que le daba gozo, todo lo que antes le era bendición, ahora ya no funciona para ella. Miren, decía un pastor que hace tiempo en una iglesia, había una hermanita que dedicaba muchas horas de su vida en cosas del Señor. Y que de estas cosas, de las actividades de la iglesia, la hermanita siempre estaba presente a la hora que fuera. Pero de un momento a otro, la dejaron de ver. Y pasaron los años y la hermanita se la encontró y le preguntó: hermanita, ¿por qué no la hemos visto en la iglesia? La extrañamos mucho. Y la hermanita respondió: ya no iba a la iglesia porque ya le había dedicado muchos años de su vida a Dios. Esa hermanita seguramente se desconectó de Dios
e irremediablemente es una muerte espiritual de la que ya no se sale. Nosotros todos los días necesitamos de Dios, necesitamos del alimento de Dios. Cuando estamos en una situación, lo primero que hacemos es clamar a Dios. Entonces, ¿cómo es que nosotros nos olvidamos de Él? Pero cuando hay necesidad, lo primero que hacemos es correr a Él. Hace algún tiempo, yo también tuve una muerte espiritual. Yo tenía una hermana que era cristiana, pero yo no era cristiana. Y ella me decía, pídele a Dios que Él te ayude. Pero yo estaba sobre Dios. Yo era una mala persona. Y yo decía, mi Dios es sordo, no me escucha. ¿Cuánta muerte espiritual tenía yo en ese momento? Hermano, uno ya vivió esa muerte espiritual. Invita a todos los hermanos a que no dejen de perder ese amor a Dios. Yo en ese tiempo no conocía a Dios, pero hoy, yo todos los días de mi vida le pido al Señor, Señor, que yo tenga hambre de ti, que yo tenga sed de ti, porque no me quiero perder, porque no quiero perder tu comunicación que tengo contigo, Señor. Porque yo sé que cuando todos pedimos a Dios, cuando todos tenemos una necesidad, Dios nos escucha y nos da una respuesta. Así que yo los invito, hermanos, a que no se mueran en esa muerte espiritual, a que todos los días, aunque sea un versículo en su vida, aunque vayan en el camión, aunque haya mucho trabajo, ¿cuánto tiempo podemos perder en leer un versículo, en hacer una oración pequeña a Dios, en darle gracias a Dios por todo lo que nos da? Porque si nosotros volteamos y vemos todo lo que Dios nos da es mucho y poco lo que agradecemos. Hermanos, la falta de identidad hace que la gente sienta menos responsabilidad. Hay gente que siente que lo único que tiene la responsabilidad de estar toda la noche en un culto es el pastor. ¿Por qué no es el pastor? Hay gente que siente que lo único que debe de salir a evangelizar es el pastor. Él es el pastor. Hay gente que piensa que lo único que puede orar por el enfermo es el pastor. ¿Por qué él es el pastor? Déjeme decirle una cosa, su servicio a Dios no depende de si usted es o no es el pastor. Su servicio a Dios depende de su relación con Dios. Hermanos, vivimos en una iglesia donde muchas veces todo lo que nos llega lo vemos como una bendición. Pastor, Dios me mandó una bendición. Ya me dieron trabajo y es de lunes a lunes y me pagan 1,200. Y ya no me podré congregar en la iglesia. Hermanos, ¿usted cree que eso es una bendición? Cuando usted ya no se puede congregarse, cuando usted ya no puede buscar la presencia de Dios, hermanos, la bendición de Dios nunca le va a venir a usted. Lo que viene de Dios nunca lo va a apartar de Dios, porque Dios se le sirve, porque a Dios se le honra. Porque déjame decirle que cuando usted está en los perfectos planes de Dios, todo lo que usted haga siempre será para su bien, porque la bendición de Dios restaura, porque la bendición de Dios purifica, porque la bendición de Dios une y porque la bendición de Dios trae paz y abundancia. Y miren, hermanos, ¿quién no recuerda la historia del rey Saúl? Cuando Dios le mandó matar al pueblo de los amalecitas, que representaban al pecado y a la maldad y la corrupción. Dios le mandó que matara a todos, al rey, a los hombres, a las mujeres, a los niños y aún a los desechos y a todo su ganado. Y entonces el rey Saúl lo desobedece y perdona al rey amalecita y guarda lo mejor del ganado gordo, todo lo valioso. Dios manda al profeta y el rey le dice: Samuel había guardado lo mejor del ganado para sacrificio de Dios. Y el profeta le dice: ¿acaso se agrada más de Dios de los sacrificios que de tu obediencia? A la voluntad de Dios le es más agradable, más aceptable que todos los holocaustos y sacrificios. Se dice que la obediencia es la ley de la inocencia.
mientras que el sacrificio es la entrada al pecado. Hermanos, claramente Dios nunca le va a pedir ningún sacrificio, porque Dios se agrada más de su obediencia que de un sacrificio. ¿Cuánta gente piensa que el ofrecerle sacrificio a Dios le da mejor que obedecerle? Van por la vida ofreciendo mandas o juramentos que en muchas ocasiones ni siquiera pueden cumplir. ¿Cuánta gente piensa que entrada arrodillada a la iglesia le van a perdonar sus pecados? ¿Cuánta gente piensa que nuestro dolor es lo que Dios te sabe? Y miren, en Romanos 8:6 dice: porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Hermanos, entendemos que la iglesia es el hogar de Dios. Tiene una autoridad o un padre espiritual. Pero permítame decirle que su relación con Dios no puede depender de él. Su relación con Dios depende de cómo le hable el pastor, o de si hoy trae una copa o un gansito. Su relación con Dios va a depender de su obediencia y fidelidad. Porque cuando usted ora, habla con Dios. Cuando usted se congrega, Dios le habla. Porque cuando usted obedece, Dios le habla y Dios lo guía. Dios siempre le va a mostrar lo que tiene que hacer. Porque cuando usted se ocupa del Espíritu, desaparece la tristeza. Cuando usted se ocupa del Espíritu, desaparece la ansiedad. Cuando usted se ocupa del Espíritu, ya no hay depresión, porque Dios le trae vida y paz. Hermanos, ocupémonos más de las cosas del Espíritu y menos de complacer a la carne. Trabajemos más en las cosas del Señor, alimentándonos, nutriéndonos de la palabra, orando, ayunando, sirviendo a la iglesia, compartiendo la palabra y sobre todo, no dejando de congregarnos. Recordemos que nuestro trabajo es obediencia y dignidad solo para Dios. Porque miren que a lo largo de la historia el plan de Dios es que el hombre siempre esté mejor. Nunca el plan de Dios ha sido para desmejorar el hombre, para desmejorar una familia, para echarle a perder su proyecto. Al contrario, Dios quiere que una vez que usted acepte a Cristo en su corazón, su vida empiece a mejorar. El plan de Dios para servirle en su trabajo, en su hogar, en sus proyectos, en su ministerio, en su matrimonio. ¿Sabe algo? Lo único que tiene que hacer para poder vivir mejor, Dios quiere para usted que haga lo que tiene y decirle: Señor, heme aquí para obedecerte. Haga a un lado su carne y renuncie a la desobediencia. Acepte la voluntad de Dios para que se cumpla su propósito y sepa, hermano, que acepta el plan perfecto de Dios. Todo lo que sus manos construyan siempre será de bendición para usted y para su familia. Pensamos que todo lo tiene que hacer el pastor, orar por nosotros, pedir por nosotros. Cuando nosotros nos entregamos a Dios, cuando nosotros hacemos lo que Dios nos manda, también nosotros podemos orar por un hermano, también nosotros podemos edificar a un hermano. Pero si no tenemos esa comunicación con Dios, ¿cómo podemos ayudar a un hermano? ¿Cómo puedo yo levantar mis manos y pedirle por un hermano? Cuando nosotros nos consagramos, la respuesta es sí. Aquí vino a la iglesia un hermano con una necesidad. Él había desaparecido su sobrino. Y las hermanas de la alabanza oramos por él. Y la respuesta fue inmediata. ¿Por qué? Porque nosotros ayudamos, porque nosotros nos congregamos, porque nosotros oramos. Esa es una respuesta de Dios. Pero si usted no tiene esta comunicación con Dios, dudo mucho que aunque levante las manos, hermano, haya una respuesta. Hay que estar comunicados con Dios para que Dios nos dé una respuesta. Entonces, muchas gracias, hermano. Fue para mí un honor haber dado palabra de Dios. Voy a hacer una oración. Dios
infinita bondad y de gran misericordia. Te damos las gracias, Señor, porque pusiste palabras sabias en mi boca, porque pusiste un corazón dispuesto para hablar de tu palabra, Señor. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad. Te agradezco, Padre mío, por todos los oídos que prestaron atención a esta alabanza, Padre mío, a esta palabra de Dios, y damos gracias, y que cada palabra entre en sus corazones, Padre mío, que tú toques el corazón de cada uno de mis hermanos. Te damos las gracias, Señor, porque nos cuidas, nos resguardas, nos amparas y nos proteges. Cuidas mi entrada y mi salida, Señor. Nos cubres con tus preciosas alas. Bendito seas por siempre, Padre Dios. Amén. Con mi parte ha sido todo, hermano, y espero que sea de inspiración esta palabra. Dejo el lugar al pastor. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso al Señor Jesús. ¿Qué decíamos para la hermana Carmen? Que Dios la bendiga. El estar conectados con Dios da una respuesta no solamente en el ámbito espiritual, sino también aquí en lo físico. Amén. Ella nos da un testimonio muy reciente, o no tiene mucho que vino un joven aquí a la iglesia. Su trabajo es muy variable, no puede estar constante porque luego trabaja domingos, pero tenía una sobrina de él desaparecida y tenía una semana desaparecida. Vino, le pidió a Dios, nos pidió la ubicación, el horario, las hermanas oraron, se hizo oración y ese mismo día en la noche apareció. Después de una semana que estuvo desaparecida y apareció viva y bien, gracias a Dios. Pero creemos que hay poder ¿en qué? En la oración. Dice, abra su Biblia, vamos a leer Jeremías 33:3. Cuando usted viene a este lugar, viene a conectarse con Dios. Venimos a buscar a Dios y venimos a buscar la presencia de Dios. Amén. Es verdad, aquí habemos hombres y mujeres que les apoyamos en oración y estamos para servirles. Pero el que hace el milagro y el que hace la obra es Dios. Amén. Y como ese testimonio podemos darles muchos de sanidades, de bendición en el trabajo, de bendición en el negocio. Solamente es venir, lo que usted ha hecho el día de hoy, a la casa de Dios y pedirle a Él. Repita conmigo este pasaje de la Biblia, todos juntos, dice ahí: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa palabra la dio Dios y Dios nos dice a nosotros: clama a mí y yo te responderé. O sea, ¿a quién le vamos a clamar? A Dios. ¿Y qué ha prometido Dios? Que nos va a ¿qué? A responder. Que cuando usted se conecta con Dios, pasa y hace que la presencia de Dios llegue también a su cuerpo, llegue a su espíritu, y es cuando los milagros comienzan a suceder. Mire, un aparato o todos los aparatos funcionan, pero necesitan electricidad. ¿Y qué necesitan para que esa electricidad llegue a ellos? Necesitamos conectar, ¿no es verdad? Por más, si usted no lo conecta a la luz, no va a prender el proyector, el aparato del micrófono. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué necesita estar qué? Conectado, para que esa corriente pueda dar el funcionamiento al aparato. Nosotros, cuando estamos conectados en Dios, en su palabra, en la obediencia, en la oración, entonces la presencia de Dios que fluye como esa electricidad y usted está conectado con Él, va a fluir en su vida, va a fluir en su cuerpo, va a fluir en su espíritu, y entonces es cuando comienzan a suceder los milagros de Dios, las sanidades, las liberaciones, las transformaciones, las bendiciones. Cuando venimos a este lugar y le pedimos ¿a quién? A Dios. Amén. Voy a invitarle a que levante sus manos, cierre sus ojos y vamos a dar gracias a Dios por esta pequeña reflexión, esta palabra que trae esta hermana. Estamos cerrando, pero solamente este momento, porque vamos a orar por las peticiones en un momento. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu presencia. Te doy gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Padre que estás en el cielo, en esta hora, Señor, hemos venido, Padre, porque queremos, Señor, que esa vida espiritual
tú la mantengas y la des a cada uno de nosotros. Que no permitas, Señor, que nos apartemos o nos desconectemos de tu presencia. Antes bien, Señor, hoy venimos a este lugar, Padre, porque, Padre, así, Señor, lo has dispuesto, Señor, en nuestra vida, así lo has dispuesto en nuestro corazón, para, Padre, conectarnos con tu presencia, conectarnos, Señor, con tu Espíritu Santo, para recibir más de ti. Y tu palabra enseña, Señor, que los pensamientos que tienes para nosotros son de bien. Así como hemos escuchado, Señor, el día de hoy, que tú lo que quieres para nosotros es lo mejor. Que tú para nosotros, Señor, buscas levantarnos, buscas sanarnos, buscas bendecirnos. Y permítenos, Señor Jesús, aprender tu voluntad, hacerla. Permítenos, Señor, agradarte a ti. Permítenos, Señor, servir a nuestro prójimo, amarlo, orar por él, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre que estás en el cielo, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros. Toma el control de este lugar, Señor. En el nombre de Jesús. Clamamos a ti, Señor. Clamamos a tu presencia. Clamamos a tu Espíritu Santo, Señor. No es casualidad cada uno, Señor, de los que estamos el día de hoy aquí reunidos. Palabra, Señor, enseña que todo lo tienes en un perfecto orden y con un propósito. Y el día de hoy, cada uno de los que estamos aquí, Señor, tú nos has traído con un propósito, Señor. Tú nos has traído, Señor, porque buscas lo mejor para nosotros. Porque desde los cielos, Señor, tú miraste y miraste nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar. Y de nosotros, Señor, tienes misericordia. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo. En esta hora, Señor, te ruego, Señor, que por favor tus oídos se inclinen a este lugar, a esta congregación, a esta bella iglesia, Señor, y por favor nos escuches. Y por favor, Señor, nos respondas. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Te adoramos. Te bendecimos, Jesús. Te bendecimos, Jesús. Señor Dios de milagros. En el nombre de Jesús. Amén.